Puerto Rico 3000 entiende que la educación es pilar de desarrollo económico de un país, por lo que este tema tiene y seguirá teniendo trascendencia en nuestras discusiones e iniciativas. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al doctor César Rey. Gracias. Gracias. Me siento muy honrado por esta invitación, Francisco, y por Puerto Rico 3000. Yo he visto la existencia de esta organización evolucionando en distintas fases y qué orgullo poder tener esta convocatoria aquí y qué orgullo que sea echar para adelante el anfitrión, alguien que está haciendo un proyecto educativo sumamente interesante como parte precisamente de buscar las salidas que las compañeras muy gentilmente ampliaron y yo no puedo ser tan divertido como ustedes, pero trataré de por lo pronto trabajar algo que puede ser de interés. Yo creo que retomando donde ellas dejaron esta presentación, todo lo que podamos hacer de distinto tiene que empezar en la educación. El proceso educativo es un proceso complejo, es difícil. Ojalá pudiera transformarse en un dictum, o por un secretario, o por un gobernante de turno. Desgraciadamente, no es así de fácil. El proyecto educativo toma una generación, si vamos a ser serios en un proceso de transformación, y requiere de una continuidad de política pública. Aquí, cada 4 años se reinventa la rueda. Aquí, en 11 años, ha habido 9 secretarios de educación. Aquí, un producto que cuesta $4,000 millones está perdiendo el 40% de su producción. Eso quiere decir que en ese proyecto educativo, que es un proyecto que tiene más presupuesto que 11 países del Caribe, que es un presupuesto que podría alimentar evidentemente la ilusión de cualquier país del mundo desde el punto de vista educativo, está tronchado porque somos ineficientes. ¿Cómo transformar eso? Pues yo creo que aquí, si hay 150 personas esta noche, debe haber 150 opiniones de cómo transformarla. Yo voy a abordar sobre una experiencia y voy a trabajar sobre lo que yo entiendo que tiene que tener como misión el proyecto educativo. Sin duda alguna, en la medida que nuestros currículos no formen líderes, estamos reproduciendo un conocimiento pasivo. La incapacidad de tener un currículo que fomente el emprenderismo, el empresarismo, la incapacidad K20, no solamente K12, en las universidades todavía ese proyecto curricular no despega. Yo, desde un senado académico en Sagrado Corazón, donde pasé 16 años de mi vida, y 8 años que llevo en la UPR y 4 años en el Departamento de Educación, todavía seguimos hablando de lo mismo después de 30 años prácticamente de un proceso. Yo creo que eso es algo que ustedes van a tener que influenciar para que cambie. Sin duda alguna, las alianzas y el proceso educativo depende de un proyecto de organizaciones no gubernamentales y ahí está la amplitud de la sociedad civil, pero liderazgo tiene que ser el norte sobre el cual, dicho sea de paso, el norte sobre el cual se montó Corea, Finlandia, Singapur, Irlanda. Hoy hablamos de todos esos países, pero Towards Partnership 2016, que fue el proyecto social de Irlanda, le tomó 15 años originalmente tenerlo a ellos. Y allí usted tenía un patrono con un obrero sindicalista dialogando, un ateo con un cristiano, un proyecto cultural con alguien que pensaba que había que eliminar la cultura por decir algo absurdo. Hubo la capacidad de escuchar, que dicho sea de paso es el primer mandamiento de la Biblia, escucha Israel. Hubo la capacidad de escuchar y de asimilar las diferencias. Yo creo que ese es el reto de nuestro país. Todo lo que las compañeras estaban diciendo no sería posible si no tenemos una capacidad de entendimiento de la diversidad que somos nosotros como país. Y ese ejercicio tiene que superar las tribus políticas, tiene que superar la improvisación de nuevo, porque no es mi color, no lo voy a patrocinar, y tiene que buscar una alianza de cara al futuro con sensatez. Puerto Rico, por su naturaleza, tiene que globalizarse, y eso es algo que sigue ausente en el proceso educativo de nuestro país, con honrosas excepciones, colegios privados particularmente de K12, pero en la escuela pública todavía eso no despega. Las universidades, hace una semana yo moderaba un panel con presidentes de universidades de Puerto Rico, están haciendo un esfuerzo significativo, pero todavía estamos rezagados. Usted no va a ser competitivo, y aquí hay un ex gerente de Avon, de
de alto vuelo en Latinoamérica. Usted no puede ser adaptable a los retos de la globalización si usted no tiene una experiencia globalizada en su proceso educativo. Y eso va desde el currículo. Fíjese qué bonito suena la música, tan pronto uno empieza a hablar de estas cosas. Hay musicalidad en el ambiente y yo creo que eso es importante. El proceso era para despertarle un poco la liviandad acá a los compañeros y compañeras. El proceso de globalizarse es un mandamiento, ¿verdad? Y eso se tiene que aprender desde prekinder, dicho sea de paso. Eso no puede ocurrir cuando usted entra a la universidad. Y finalmente, la innovación. El estado de Massachusetts invierte 7.80% de su Producto Interno Bruto en innovación e investigación. Puerto Rico, 0.49%. Y 33% de ese 0.49% es la industria. O sea que las universidades están ausentes ahí. Llamo la atención sobre esto porque nosotros nos pasamos llenándonos la boca. Singapur, Corea, Finlandia, Holanda, todos esos países han tenido una trayectoria de inversión en la educación significativa. Repito, podemos tener grandes ideas, si nosotros no capacitamos nuestros recursos humanos, nosotros no vamos a despegar como país. Y eso requiere un esfuerzo mayor. Con las tasas de desempleo, la pobre participación laboral y ciertamente el pobre desempeño en esos trabajos a tiempo parcial, la naturaleza de nuestra población. Aquí no podemos hablar de educación si no entendemos ese cuadro inicialmente social, sociológico, sociodemográfico. Los niveles de pobreza en los menores, 56%, es 3 veces más alto que el estado más pobre de los Estados Unidos. Aquí hay más puntos de drogas que escuelas. Se invierte 3.5 mil millones de dólares en las escuelas y esas son exactamente las ganancias que generan los puntos de droga. Yo llevo 7 años investigando menores en la clandestinidad como sociólogo. Y le puedo asegurar que los testimonios que tengo son, primero que nada, dramáticos y después todos comienzan en 7º grado. Todos, 100% comienzan en 7º grado. Por eso el interés, e intercalo aquí, en el proyecto de echar para adelante, trabajar 7º, 8º y 9º, porque ahí es que está la válvula de escape del 40% de la deserción. Ahí hay 23% de mortalidad, literalmente, de nuestras niñas y niños. Oiga, los puntos de droga generan en este país, presidente, cerca de 125,000 empleos. Esa es la envidia del gobierno. La economía informal, de acuerdo a estudios técnicos, es de 30% aproximadamente. ¿Y sabe qué? Esa economía informal que ustedes hablaban, el 80% de ese 30%, ojo, es ilegal. Eso quiere decir que ahí hay una ganancia significativa. Nosotros no podemos invisibilizar eso. O sea, cuando hablamos de educación tenemos que entender que aquí hay un distractor por nuestro orden valorativo, claro está, por nuestro orden social. Vales porque tiene. O retomo lo que me dijo a mí un estudiante desertor. Mire, profesor, yo prefiero vivir poco y bien que mucho y mal. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Esta frase que realmente es escalofriante si uno se pone a pensar lo que suponía. Al yo acabar la entrevista con ese joven en Ponce, salíamos de un centro Sorisolina Ferré. El joven se montó en un BMW 740. Yo me monté en mi Jetta de regreso a San Juan. Y casi me estaba mirando, diciéndome, ¿de qué vale todo ese estudio? Mire lo que usted es. Ese orden valorativo a mí me preocupa, porque ese es un orden social educativo. Y eso no lo corrige un currículo de la noche a la mañana, lo tenemos que corregir todos, ¿verdad? Y aquí, mediáticamente, los medios son sumamente importantes por lo que ustedes y yo sabemos. Todavía hay cerca de un 8% de analfabetismo en este país, ¿saben? Cuando nosotros estuvimos en gobierno era de un 10%, eso se ha trabajado
casi un 8% de analfabetismo en siglo XXI, un país que se hace llamar, que ha progresado, porque no puedo decir que se ha desarrollado, porque eso tiene muchas implicaciones, ¿verdad? La educación tiene una proporción muy significativa. Fíjense la cantidad de población en escuela elemental, en escuela intermedia y en escuela superior. De hecho, el sistema educativo está piramidalmente escalonado, anticipando la deserción. Eso es sin comentarles que en los últimos 10 años nosotros hemos perdido de 400 a 500.000 personas en este país. Evidentemente, la tasa de ingreso a las escuelas va a ser cada vez menor y el sobrante y la falta de planificación en nuestras escuelas de pedagogía con relación a lo que hace falta va a ser sumamente estridente. Ese dato se lo inicié 7 veces más grande que el Banco Popular es el Departamento de Educación, entre otras cosas. A mí el señor Richard Carrión, cuando yo asumí la responsabilidad del Departamento de Educación, me dice, yo no trabajaría ese puesto ni por $1 millón, porque sencillamente es inmanejable la dimensión, la cantidad de dimensión de supervisión, que quiero decirle que la ley orgánica hoy establece que 1.500 personas le responden a una sola persona, que es el secretario de Educación. Ustedes, entendidos en la materia administrativa, deben razonablemente entender que es imposible supervisar más de 10 personas con suerte, si usted tiene extremado talento, ¿verdad? Desde el punto de vista de creatividad, desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de dimensional. 33% de ese presupuesto del Departamento de Educación viene del gobierno federal. A mí un legislador me dijo una vez que estaba defendiendo el presupuesto, me dijo, ¿por qué usted no prescinde de esos fondos federales? Y yo, bueno, si usted me consigue el 33% de mi presupuesto, yo con mucho gusto nacionalizo la educación puertorriqueña. Curiosamente, ese 33% atiende a los estudiantes más pobres de este país, los estudiantes desventajados, título 1. Esto totaliza casi 1.5 mil millones de dólares y prácticamente atiende a población como educación especial. Un dato que le debe resultar interesante y que se lo tiene que llevar de asignación usted, tanto como yo. Cuando yo llegué al Departamento de Educación había 65.000 estudiantes de educación especial. Transcurrido 10 años, hay 135.000 estudiantes de educación especial. Se duplicó, más que duplicó. O hay un mal diagnóstico, que es posible, o sencillamente hay un problema real, social. Desde la clasificación hasta los intereses envueltos en un departamento con educación, que eso todo es factible, pero creo que es algún detalle para tener en cuenta. Interesante, casi 2.000 millones de dólares llegan a Puerto Rico de fondos federales. En ese departamento de educación, el promedio de estudiantes por escuela es 390. Yo visité una escuela con 1.350 estudiantes que existe hoy, que dicho sea de paso, es una de las escuelas más exitosas del sur de Puerto Rico. Así que el tamaño no necesariamente tiene que ver con la condición de éxito. Y hay escuelas que tienen 80 estudiantes, como usted y yo leímos en la prensa esta mañana. Y habría que tener, ¿verdad?, una consideración con eso. ¿Qué hacer con eso? Evidentemente, la gran tragedia detrás de todo esto es que el presupuesto se distribuye de la siguiente manera. Aquí está el presupuesto estatal. Yo le voy a decir el presupuesto combinado. 85% del presupuesto del Departamento de Educación es nómina. 10% son servicios, utilities. 5% impacta al estudiante. O sea que de ese presupuesto multibillonario, en mal español, multimillonario, solamente 5% impacta al estudiante. La pregunta obligada es cómo rearticulamos esa realidad. Porque esa ruta, y vimos a Einstein en la presentación pasada, usted no puede esperar logros distintos si tiene la misma fórmula, ¿verdad? Como está, no va a despegar. Y no hay cambios cosméticos que valgan aquí. En esta parte, entonces, creo que debemos ver qué hacer. Yo tuve la fortuna de tener un proyecto de reingeniería hace 10 años atrás en el Departamento de Educación, que gente como Manolo Sidre estuvo apoyando, Pepe Izquierdo desde otra perspectiva apoyando, y algunos de ustedes con quien discutí, amigos de la casa, se trajo a McKinsey y se evaluó
ese monstruo, McKinsey ya había trabajado en Chicago, había trabajado en Nueva York, había trabajado en Costa Rica y había trabajado en Japón. Japón tiene un sistema envidiable educativo que transformó gracias a una voluntad política del país, ¿verdad? Ahí estaba la fórmula, se incorporaron otra gente, entre ellos Eduardo Arroyo y un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas que estuvieron participando de esto, algunos de ellos hoy participando del Banco Popular, Pachano, entre otra gente, estaba en ese proyecto. Se tomó una fotografía y le confieso que la fotografía, precisamente por la falta de continuidad de políticas públicas, se estropeó. De haberse continuado, se estimaba que se podría ahorrar hasta $90 millones anuales, escalonadamente, si se le da continuidad. Si yo tuviera que decirles hoy cuál es la frustración del servicio público, en mi caso, mi testimonio es esa falta, esa incongruencia que como país tenemos, que somos incapaces de darle continuidad a las cosas que puedan ser útiles. Usted las modifica, pero no es verdad que la va a tirar para el lado. Esa es parte de una tragedia social que tenemos nosotros que aprender. ¿Qué hicimos? Pues se propuso, entre otras cosas, evaluar arrendamientos. Mire, yo me tropecé con 360 estructuras físicas que estaban abandonadas por el Departamento de Educación y que se pagaba luz y agua. Piense los miles de dólares, las centenas de miles de dólares. Y el departamento no estaba consciente de eso. De hecho, yo tuve una demanda de parte de un pastor fundamentalista porque yo le quité su casa, su parroquia. Cuando le reclamé que era del Departamento de Educación, el hombre pues demandó. Llevaba 10 años hospedado en una escuela e hizo una iglesia en la escuela. Y el Departamento de Educación lo había invisibilizado. Jamás se enteró de que eso ocurrió. Gané la demanda, claro está, ¿verdad? Pero consolidar proveedores de alimentos y estandarizar menús de los comedores escolares. ¿Por qué estoy entrando en este detalle? Porque hay maneras de trabajar una viabilidad a ese Puerto Rico posible que las compañeras nos dejaron como antesala. En cada distrito escolar aquí se negocia desde lápices hasta comida. No existe una coherencia. Eso quiere decir que la transportación pública en Ponce, escolar, puede costar la milla $5 y en San Juan 14. Y como la negociación es fragmentada, no existe coherencia. Cosas básicas, pues evidentemente la rentabilidad de la inversión está disminuida. Consolidar proveedores de alimentos, entre otras cosas. Consolidar contrataciones externas. Cuando yo llegué al Departamento de Educación había 30 personas en comunicaciones y había 5 firmas de consultoría mediática en el mismo departamento. Mientras ustedes y yo hablamos aquí esta noche, esto continúa en muchas agencias de gobierno, ¿sabe? Esto no es algo que se hubiera enterrado ni es cosa del pasado. Hoy, y en los municipios ni le cuento, replicar la cantidad de funcionarios haciendo exactamente lo mismo, sin coherencia de ningún tipo. Y así sucesivamente. Yo creo que no se trata ahora de aburrirlos con el proceso. Todo en el Departamento de Educación estaba fragmentado. Se han hecho unos avances, se han consolidado algunas estrategias. Aún así, le voy a dar un solo dato para que entiendas cuán grave es esto. Todos los años al inicio del curso escolar, los transportistas escolares, el día antes me decían, ¿sabe que tenemos que solicitar un aumento? De lo contrario, usted sabe que mañana va a tener una primera plana, ¿verdad? 4 o 5 familias controlan ese proyecto. Y puede haber gente muy seria y muy buena, porque esto hay que estipularlo, pero sin duda alguna el mal manejo gubernamental con relación al ofrecimiento de servicios, a lo que se llama el outsourcing, ¿verdad? A la subcontratación, es terrible. Y es arbitrario. De hecho, públicamente, no estoy dando ningún dato, esto está siendo investigado porque son fondos federales, sobre todo los transportistas de educación especial, que por llevar a una persona cobran una millonada. Ese caos es el que habría que superar desde el punto de vista, ¿para qué? Bueno, para centrar la razón de ser en el estudiante. Yo no estoy hablando aquí de currículo, no estoy hablando aquí de filosofía, estoy hablando de la operacionalización de un proyecto educativo, la sensatez. El currículo lo podemos discutir, pero por lo pronto hay que sanear unas finanzas, hay que hacer estable un proyecto educativo, que en este país ciertamente no lo es. Me lleva a concluir
algo que ustedes y yo sabemos, pero esto hay que documentarlo e insistir en ello una y otra vez más. El partidismo es el peor fantasma que tiene el Departamento de Educación. Yo podría decir que el gobierno, ¿verdad? El partidismo drena a ese proceso. Las pugnas personalistas son dramáticas, al igual que ese sentido ético. Me encantó ver a aquel joven que salía con la camisa de ético, ¿verdad? Ese llamado a la ética y a la dignidad es un proceso que tiene que concienciarse en el gobierno. Ese elemento ético va desde llevarse un lápiz, y no hay que ser secretario para ser un corrupto, ¿sabe? En el día a día de la operación, nosotros falseamos representaciones. En el día a día de nosotros estamos, de alguna manera, tergiversando esa ética. La falta de continuidad, la excesiva centralización, la falta de adecuación de los currículos a las necesidades, esto podría ser otro seminario, ¿verdad? La impertinencia de los currículos lleva a la deserción del 40%. El tener, oiga, dicho sea de paso, los desertores son estudiantes talentosísimos. De hecho, nosotros, ese huerto de Emilio, del que habla Gloria Vizcasilla, de Echar Pa'lante, nosotros despejamos 2 puntos de droga que había allí en el entorno de esa escuela. Y de los participantes del huerto de Emilio, que son productores hoy, eran activistas del punto de droga. Manejar un punto de droga no es nada sencillo, ¿sabes? Requiere disciplina y talento, y requiere mucha inteligencia. No subestime esa economía que hace el sistema que no está reteniendo esa gente de su lado, ¿verdad? ¿Cómo somos capaces de permitir que nuestro mejor talento tal vez se nos vaya? De nuevo, se trata de ver cómo pensamos que ha habido países que han podido superar de una manera significativa una crisis. Nosotros afortunadamente no hemos pasado por el desastre de Hiroshima, no hemos pasado por guerras civiles significativas, caramuzas en todo caso, pero no hemos tenido una crisis. Tal vez mucha gente teoriza de que ese es el gran problema, que no hemos tocado base y siempre hay un Estado benefactor que de alguna manera subsidia o ayuda. Lo cierto es que sociedades antes que nosotros y con nosotros han pasado por crisis dramáticas y han sido capaces de rearmarse. Hiroshima está ahí. Esa cultura pacífica es impresionante. Su capacidad de regenerarse y rearmarse de cara a la civilidad. Tal vez el llamado es ese. ¿Cuán capaces somos nosotros de reinventarnos? Un poco despojándonos, lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Despojándonos de esa camisa vieja y de alguna manera tener una epifanía distinta. Muchas gracias.